¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En apenas 2 días comienzan los Juegos Paralímpicos de París, por tanto es el momento de hacer un vídeo de previa o de guía para que todos podamos seguir esta competición como se merece. En esta competición, como seguro que ya sabéis, solo participan personas con algún tipo de discapacidad, sobre las que ahora desgranaremos un poquito más, y tendrá casi 550 eventos diferentes, unos 200 más que los Juegos Olímpicos. Muchas veces os digo que no soy la persona ni mucho menos que más sabe sobre los Juegos Olímpicos, de hecho muchos de vosotros sabéis más que yo y eso es lo que me gusta, estar creando esta comunidad, pero en los Juegos Paralímpicos todavía tengo menos conocimiento, la verdad, tengo que reconocerlo. Hay otras webs muy especializadas, pero sí que me ha apetecido hacer este trabajo de recopilar información y de tener un poco las cosas claras, porque creo que es una gran oportunidad para disfrutar de esta competición y volver a engancharnos al deporte. Vamos a empezar con un poco de historia, y es que, como seguro que os imagináis, los Juegos Paralímpicos son más recientes que los Juegos Olímpicos. Es verdad que el deporte para personas con discapacidad ha existido desde hace bastante, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de personas afectadas físicamente sobre todo, cuando se empezó a desarrollar el deporte paralímpico. En 1948, de hecho, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, los primeros después de la Guerra Mundial, se hizo un primer torneo para personas con lesiones medulares de tiro con arco que formó parte de esa ceremonia de inauguración, como os contaba. Esto fue la semilla que acabó originando los que fueron los primeros Juegos Paralímpicos de la historia en 1960, disputados en Roma. Esos primeros Juegos Paralímpicos solo tenían 57 eventos, nada que ver con lo que tenemos ahora, y es que los Juegos Paralímpicos han ido desarrollándose y creciendo a gran velocidad. Siempre se han disputado cada 4 años, excepto la pandemia, los Juegos Paralímpicos de Tokio, que fueron movidos, como ya sabéis, a 2021. Pero es verdad que no siempre se han disputado en la misma sede que en los Juegos Olímpicos, ya que, por ejemplo, en 1980 la Unión Soviética, que acogió en Moscú los Juegos Olímpicos, renunció a organizar los Juegos Paralímpicos, que se tuvieron que mover a Países Bajos. Y algo parecido pasó 4 años después en la otra potencia del momento, que era Estados Unidos, acogió en Los Ángeles los Juegos Olímpicos, pero la ciudad no quiso acoger los Juegos Paralímpicos. Así que algunas competiciones se disputaron en Nueva York y otras en una ciudad de Reino Unido. Desde 1988, afortunadamente, porque le da mucha más importancia a los Juegos Paralímpicos, sí que se han disputado siempre en la misma sede que los Juegos Olímpicos. Aunque en 1992 fueron en Barcelona, también hubo algunas competiciones que tuvieron su sede en Madrid. París, por tanto, vuelve a hacer una gran apuesta por estos juegos y de hecho se ve en que la mayoría de sedes volverán a repetir. Por ejemplo, tendremos en la piscina de la Defensa la competición paralímpica, la sede de los Campos de Marte, que tan buenas imágenes nos dejó enfrente de la Torre Eiffel con el vóley playa, se utilizará para el fútbol 5 contra 5, para personas con discapacidad visual. Tendremos el Estadio Olímpico en las mismas circunstancias. También tendremos a Roland Garros para el tenis en silla de ruedas, es decir, será una gran apuesta por esta competición. Tendremos hasta 22 deportes en estos Juegos Paralímpicos. La mayoría de ellos, 19, son los mismos deportes que tenemos en el programa olímpico. Algunos, como el piragüismo o el triatlón, se han incluido muy recientemente en los Juegos de 2016, aunque en este caso no tenemos ningún deporte que se haya incorporado de nuevo. La vela, por ejemplo, fue retirada del programa paralímpico hace poco, se ha considerado el golf, pero de momento no todos los deportes, algunos son imposibles de adaptar, están en los Juegos Paralímpicos. Como ya habéis intuido, tenemos hasta 3 deportes que no forman parte del programa olímpico. El primero es el para-powerlifting, que básicamente lo que se realizan son competiciones de press de banca en lo que viene a ser, yo creo, una adaptación de la halterofilia. Pero claro, el powerlifting, como ya sabéis, es un deporte que existe por separado y que no tiene tanto que ver con la halterofilia. De hecho, entre 1964 y 1992 convivieron en los Juegos Paralímpicos la halterofilia, la parahalterofilia y el para-powerlifting. Así que bueno, esto quizás ha sido un triple que me he lanzado. En segundo lugar tenemos la boquia, un deporte que, sin entrar en muchos detalles y para que nos entendamos rápidamente, es similar a la petanca. Por último, tenemos el goalball, un deporte que este sí es creado específicamente para personas con discapacidad visual, en este caso, y que enfrenta a 2 equipos de 3 personas que intentan meter un gol en una portería bastante ancha, como estáis viendo en esta imagen. ¿Y por qué los Juegos Paralímpicos tienen tantos eventos diferentes si en realidad hay menos deportes que en los Juegos Olímpicos? Bueno, pues porque dentro de cada deporte o cada prueba, en el caso por ejemplo del atletismo, de la natación o de otros deportes más, se disputan diferentes categorías, ya que claro, los atletas, los deportistas, se tienen que agrupar según el grado de discapacidad que tengan y el tipo de discapacidad también. Cada deporte tiene sus propias formas y reglas para dividir a los atletas en las categorías, pero esta tabla resume a grosso modo las diferentes discapacidades que se tienen en cuenta para cada deporte. En casi todos tendremos atletas con discapacidades físicas, aunque hay algunos deportes que son específicamente o exclusivamente para atletas con discapacidades
visuales, como ya os he dicho, el goalball, también el fútbol 5 contra 5, que seguro que habéis visto algún vídeo por Twitter porque es muy espectacular y muy meritorio, y también el judo, que solo se disputa para personas con discapacidad visual. También incluye esta competición a deportistas con discapacidades intelectuales, aunque menos deportes, como ya estáis viendo, que son el atletismo, la natación, el bádminton, el tenis de mesa y, me falta uno que no me acuerdo, el taekwondo. Creo que es muy importante para comprender bien los Juegos Paralímpicos entender las diferentes categorías que hay en cada una de las pruebas. Así que estáis viendo aquí en el atletismo las que hay para cada prueba. Obviamente no tenemos todas las pruebas que estamos acostumbrados a ver en los Juegos Olímpicos, no tenemos salto de pértiga, pruebas combinadas, de vallas, por motivos lógicos, aunque aparece una prueba nueva, que es el lanzamiento de club, se llama al menos en inglés, que bueno, pues es otro lanzamiento que se incorpora en estos juegos. Sin querer profundizar mucho porque es un tema bastante denso, pero por ejemplo de T11 a T13 se contemplan a atletas con diferentes discapacidades visuales. Claro, hay diferentes grados, no es lo mismo un atleta que es totalmente invidente que una persona que tiene una visión reducida. Del T32 al T38 son atletas que tienen algún tipo de problema de coordinación, como por ejemplo parálisis cerebral. Si estáis viendo flechas en algunas de estas categorías es porque en algunas de las pruebas, para que haya deportistas suficientes, se agrupan a los atletas. Por ejemplo, y dándome este caso para que se pueda comprender, imaginaos que hay una competición de atletas con discapacidad visual que el rango, el listón, digamos, para poder participar es tener como máximo una discapacidad visual, o sea, un porcentaje de visión del 40%. Pues entonces los atletas que tengan un 30 o un 20, si no hay una categoría que tenga un máximo del 20%, pues participarían ahí junto a esos atletas. Del T40 al T41 están reservados para personas con enanismo y del T42 al T64 son personas con discapacidad física, que son lo más habitual de ver en estos Juegos Paralímpicos. Puede haber personas que estén en silla de ruedas, personas con prótesis, personas que les falta alguna extremidad, y así es como se van dividiendo en casi todos los deportes. Si queréis preguntarme en los comentarios por algún deporte en particular, os estaré respondiendo por allí, que tampoco quiero dedicar todo el vídeo a esto. Por ejemplo, hay dos deportes que se adaptan, ¿no? El voleibol, pues se practica un voleibol sentado, que además, por algunos vídeos que me han salido en redes sociales, me parece un deporte muy entretenido para poder seguir en estos Juegos Paralímpicos. Pero vamos a hablar ya de otro tema. España siempre ha sido muy relevante en los Juegos Paralímpicos, más que en los Juegos Olímpicos. De hecho, siempre hemos sacado más medallas en los Juegos Paralímpicos que en los Olímpicos. Es verdad que también hay más eventos, pero es que en los Juegos Olímpicos, entre 1992 y el año 2000, España se fue a más de 100 medallas. En los últimos Juegos Paralímpicos hemos tenido un descenso porque también se van incorporando otros países a los Juegos Paralímpicos que antes a lo mejor no apoyaban tanto este tipo de competiciones, pero bueno, en los últimos Juegos de Tokio tuvimos 36 medallas, superando las 32 de Río, así que será muy interesante ver qué hace una delegación española, que es la sexta más numerosa, con más de 150 atletas, y que la mayoría de su representación viene por el atletismo, por la natación y porque están clasificados los dos equipos de baloncesto en silla de ruedas. De todas formas, la delegación española estará representada en 16 de los 22 deportes de los que hemos hablado. Faltaremos en el voleibol, que ya habíamos comentado, en el goalball, en el fútbol 5 contra 5, en el rugby, muchos deportes de equipo como estáis viendo, y también en otros como la hípica o el bádminton. El medallero también os podéis imaginar que es muy diferente. De hecho, todas las últimas ediciones desde el 2004 las ha dominado China. Pero me gustaría en los próximos días elaborar un vídeo con datos de los Juegos Paralímpicos, que creo que son muy interesantes y más desconocidos aún que los que hay sobre los Juegos Olímpicos. Así que nada, dadle un like al vídeo si queréis verlo, si os está gustando este, y dentro de muy poquito tendréis un vídeo en el que nos pararemos a examinar los diferentes datos sobre los Juegos Paralímpicos. Otras cosas importantes para seguir estos Juegos Paralímpicos, ¿cuándo van a ser? Bueno, pues como os podéis imaginar, el horario va a ser muy similar al de los Juegos Olímpicos, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, prácticamente desde las 9 hasta las 10, 11 tendremos actividad, lo cual creo que facilita mucho poder seguir esta cita, que a lo mejor si es en otro horario pues es más difícil. ¿Dónde los podremos seguir? Bueno, no he encontrado la información que me hubiese gustado al respecto, pero sí que quiero deciros que Max no hace emisión de los Juegos Paralímpicos, una verdadera pena. Televisión Española sí que ha adquirido los derechos. En RTV Play podremos seguir muchas de las competiciones, no sé si todas, en las que estén los españoles. También seguro que en Teledeporte tendremos mucha cobertura. Y también quería comentaros que Ciro López en Twitch adquirió los derechos de los Juegos Paralímpicos, antes incluso que Televisión Española. No he encontrado información sobre cómo va a ser la cobertura, ya os digo, de Televisión Española o de Ciro López, pero os lo iré avisando por comunidad o por los comentarios de aquí, porque creo que es muy importante. Y también he visto que en otras ediciones en YouTube
el mismo canal olímpico ha puesto muchas de las competiciones en directo, facilitando más que en los Juegos Olímpicos. Así que creo que de esta forma es muy fácil no perderse lo que esté pasando en París. Para concluir el vídeo, deciros que yo voy a intentar estar siguiendo los Juegos Paralímpicos. Es verdad que no voy a poder hacer un seguimiento tan exhaustivo como los Juegos Olímpicos, porque además gran parte me van a pillar fuera de España y en un viaje. Entonces, bueno, intentaré seguirlos. Ya os digo que voy a hacer varios vídeos al respecto, también algunos cuando finalicen, o sea que aquí vamos a estar hablando de los Juegos Paralímpicos y también una recomendación, como me gusta siempre dejaros, y es que la web de Deporte Adaptado hace un seguimiento del deporte paralímpico durante todo el ciclo y más especialmente ahora, muy bueno. De hecho tienen entrevistas con, no sé si todos, pero prácticamente todos los deportistas de España en estos Juegos Paralímpicos, y algunas de ellas que he podido leer son muy interesantes, así que os lo dejo en la descripción. Os lo recomiendo, suscribiros también aquí si os ha gustado el vídeo y si queréis seguir el deporte mundial y en este caso el deporte paralímpico, y nos vemos muy pronto.